Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quién vive? Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Qué alegría, hermano, poder saber que tenemos un Dios que nos habla, un Dios que nos edifica. Si somos pueblo de Dios, amamos su ley. No sé si hay alguien que diga amén. Si somos pueblo de Dios, amamos su ley, amamos su palabra. Hermano, la palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es vida. Pero algunos al leer este pasaje, entonces dirá: pero es que aquí le está hablando a Israel, no a mí. Porque algunos han considerado que Jesús, hermano, que Dios tiene dos iglesias. Y Dios no tiene dos iglesias. Dios tiene un solo pueblo. Él es un solo Dios. Y cuando aquí el Señor le está hablando, hermano, al pueblo de Israel, ya te estaba hablando a ti y a mí. Y entonces algunos dirán: pero ahí dice Israel, ahí no dice gentiles. Pero es que tú y yo no somos gentiles. Vivimos entre los gentiles en algún tiempo, pero ahora somos parte del pueblo de Israel. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que ninguno es salvo por obras. A ti, hermano, las obras no te salvan. Aquí te salva Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú recibes la salvación en Jesús, comienzas a amar su ley y su palabra, porque Él es la palabra hecha carne. Y si tú amas a Jesús, tú amas sus mandamientos. Ahora que eres de Jesús, tú amas obedecer su palabra. Usted dirá: pero hermano, yo quiero que me muestre. ¿Cómo así que yo soy ahora también de Israel? Y vamos a ver de pronto uno solo de los tantos que podríamos ver. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y vamos a ir allí en el Nuevo Testamento, amados hermanos, al libro de Efesios, capítulo 2. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Vamos a mirar en el capítulo 2, versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Vosotros, diga yo. Vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos unos pecadores. Pero ahora que somos de Jesús, amamos a Dios y somos de Dios. Porque aquí dice la palabra claramente que en ese tiempo estábamos sin Cristo. Cuando tú estabas en el mundo, estabas sin Cristo. Cuando estabas en el mundo, tú estabas sin esperanza. Cuando tú estabas en el mundo, estabas sin Dios. Pero ahora somos del Dios de poder por medio del poder de Cristo, su muerte, su resurrección. Tú no puedes seguir diciendo que eres un gentil. Tú no puedes seguir diciendo que tú ahora, hermano, no perteneces al pueblo de Dios y que la palabra no es para ti. Si tú amas a Dios, amas los mandamientos. Yo no sé si hay alguien aquí. Si tú amas a Dios, ama los mandamientos.
Cuando tú no amabas a Dios, no amabas los mandamientos, porque estabas sin qué, sin quién, sin Cristo. Por eso dice en el versículo 2, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del pecado, el tiempo de la inmundicia, el tiempo, hermano, cuando nosotros hacíamos lo que queríamos, cuando no comprendíamos que había un camino de salvación, pero que también había un camino de perdición. Y nosotros estábamos, dice, mira, alejados. Diga, yo estaba alejado. Allí lo estás leyendo, mira, hermano, estábamos sin Cristo y alejados ¿de qué? De una ciudadanía. Yo no sé si hay alguien aquí. Cuando tú estabas en el mundo, tú no tenías a Cristo y por consiguiente estabas alejado de una ciudadanía a la cual tú tenías que pertenecer. Y esa ciudadanía es la de Israel. Ahí lo dice. Léelo claramente conmigo en el versículo 12. En aquel tiempo estabais, diga, yo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. ¿A qué? Los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo estábamos muertos, sin esperanza, allí, hermano, en tinieblas, sin ciudadanía real y verdadera. Pero cuando llega Cristo a nuestro corazón, hermano, esto cambia. Cuando llega Cristo a tu corazón, si hoy tú eres de Cristo, hermano, ahora estás cerca a los pactos de la promesa. Ahora tú estás, hermano, cubierto e invitado a disfrutar de la promesa. Dice que cuando estabas sin Cristo, estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, ¿cuándo? ¿A quién le está hablando? Le está hablando al que está creyendo en Cristo, al que ya no vive en el mundo, al que aborrece el pecado. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos? ¿Lejos de quién? Lejos de Dios. ¿A causa de qué? El pecado. Lejos de la ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? La de Israel. ¿No la acabamos de leer? ¿Pero está hablando en pasado? ¿Sí o no? Está hablando en pasado. Dice, estabais lejos. Ahora que tú eres de Cristo, tú le has creído a Cristo, aleluya, ahora estás cerca a Dios. Cristo te reconcilió con el Dios del poder. Ahora para ti son las promesas, para ti es la cobertura. Ahora tú eres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres de Dios por Cristo. Dice en el 13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando nosotros creemos que esa sangre de Jesús nos justifica, nos limpia del pecado y nos arrepentimos y no queremos volver a pecar, si le entregamos nuestra vida a Cristo, ahora nos acerca a Dios y nos da la ciudadanía que no teníamos, pero que Dios quería que perteneciéramos. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo el gran error de la iglesia cristiana diciendo que los mandamientos son para Israel y que están abolidos? Aquí el mismo Pablo, aquí en el Nuevo Testamento, está diciendo que ahora pertenecemos a Israel, a ese Israel que Dios tomó como pueblo. Le hizo una promesa a Abraham y le dijo, sobre tu simiente, en tu simiente te haré crecer y tendrás multitudes como las estrellas, como las arenas del mar. Nació su hijo Isaac cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90.
Cuando la promesa era, mejor dicho, imposible para el hombre que se cumpliera, Abraham, hermano, no se debilitó en su fe, sino que vivió fortalecido, sabiendo que Dios le iba a cumplir. Tú también debes, hermano, vivir fortalecido, sabiendo que Dios va a cumplir las promesas. Y de Isaac, hermano, nacieron sus dos hijos, Esaú y Jacob. Pero el del uno fue la promesa. Y Dios miró con agrado a Jacob. Y a Jacob, hermano, le llamó Israel. E Israel, hermano, allí comenzó a ser una persona. Pero comenzó a ser un pueblo con José en Egipto. Y Dios, cuando sacó, hermano, al pueblo de Israel de Egipto, fue en el monte Horeb, donde le dio sus mandamientos. Y ahí nace la nación de Israel, la de la promesa. Ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. Yo no le estoy diciendo que nosotros somos judíos. Yo le estoy diciendo que nosotros ahora pertenecemos a la nación de Israel. Y que Dios le dio unos mandamientos a esa nación. Y si somos pueblo de Dios, los mandamientos de Dios también son para nosotros, así como lo son las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú amas las promesas, si deseas las promesas, ama sus mandamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero contarte algo de Abraham. Abraham vivía en un lugar que se llamaba Ur. Esa tierra era tierra pagana, era idólatra. Tenían un Dios para todas las cosas. Tenían el Dios de la fertilidad, tenían el Dios de la prosperidad, tenían dioses. Su padre Taré era, hermano, fabricante de ídolos. Pero a Abraham no le gustó, hermano, creer, no podía creer, no aceptaba creer que los ídolos, que un ídolo hecho por mano de hombre pudiera ser su Dios. Y el día que Abraham dispuso su corazón para conocerle, Dios le habló y le dijo que saliera de su tierra, que dejara su parentela. Y en el momento que sale Abraham, yo no sé si hay alguien aquí, en el momento que sale Abraham, entienda esto, Abraham no era judío, Abraham no era israelita, Abraham era gentil. Pero el Señor le dijo salga, y él sale y tiene que cruzar el río. Y es cuando ahí comienzan a llamar a Abraham el hebreo. Hebreo significa el que cruza el río. O sea, Abraham sale del paganismo, sale del mundo en el cual la ciudadanía no era de él, y cruza el río. Por eso desde ese momento lo llaman Abraham el hebreo. Yo le pregunto, ¿qué somos nosotros en este instante si nosotros también hemos cruzado el río? Nosotros salimos del mundo, de la idolatría, del paganismo, por fe, como Abraham. Abraham salió de Ur incircunciso. Él fue llamado por Dios sin la circuncisión del hombre, sin la cortada de su carne, pero salió por fe. Por eso Abraham es el hebreo. Y cuando usted lee, hermano, en el libro de Éxodo, habla del pueblo de Israel como el pueblo hebreo. Y dicen los hijos de Israel, aún no es pueblo. Israel es pueblo cuando sale de Egipto y recibe las leyes de Dios. En ese momento, ese es el pueblo de Israel. Usted y yo, le hago una pregunta: ¿dónde estábamos sin Cristo? ¿En el mundo? Como Abraham. Pero hemos cruzado el río. Ahora que somos hebreos, porque salimos y cruzamos. Pero por Cristo ahora somos ¿qué? Israelitas.
¿Cuántos dicen amén? No sé si lo está entendiendo. Y si usted es israelita, si usted cruzó el río, si usted salió de Egipto, si usted recibe la ley de Dios, usted ahora pertenece al pueblo de Dios. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 14, porque Él, refiriéndose a Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? En los que salieron de los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Jesús con estos dos pueblos? Derribó la pared intermedia de separación. No dice que la pared quedó, derribó la pared, para que los dos pueblos no fueran dos pueblos apartados, sino fuera un solo pueblo. Qué terrible la iglesia cristiana que aborrece la ley de Dios. Tú eres pueblo de Dios, porque Jesús derribó la separación que había. Ahora tenemos ciudadanía. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en el 15, aboliendo en su carne, en la carne de Jesús, que abolió las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando dice aquí que en la carne Jesús abolió los mandamientos expresados en ordenanzas, se refiere a los mandamientos que los fariseos habían puesto como si fueran de Dios, pero no los de Dios. Ya ahorita lo va a entender bien. En su carne se llevó los mandamientos de las ordenanzas. ¿Las ordenanzas de quién? Del hombre. No la ley de Dios. Entiéndalo ahí, ya lo va a entender mejor. Escúchenlo. Para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿cuántos? Uno solo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. Y un nuevo hombre haciendo la paz. Cuando Jesús, nuestro Señor, estaba un día con sus discípulos y los discípulos comieron sin lavarse las manos, se acercaron a Él y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y el Señor les dijo: eso es tradición de hombres. Ustedes aborrecen la ley de Dios imponiendo el mandamiento a los ancianos. Los judíos, cuando yo le hablo de judíos, yo no le hablo de toda la nación de Israel. Cuando hablamos de judíos, estamos hablando de la tribu de Judá, de los cuales eran sacerdotes y eran los fariseos. Comenzaron a ponerle a la ley mandamientos de hombres, que en la palabra se llama tradición de los ancianos, los cuales, dice Jesús, ustedes no son capaces de tocar con la punta de un dedo. Pero la ley de Dios sí es buena. Jesús no vino a abolir la ley, Él mismo lo dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, a perfeccionarla porque estaba mala. No, Él vino a perfeccionar porque se había leudado, se había contaminado con la ley del hombre. ¿Cuántos aman las promesas de Dios? Usted tiene que amar la ley. Porque la iglesia cristiana es bastante simpática en algunos aspectos, y es que le gustan las promesas que le da el pueblo de Israel, pero dice que la ley no es para ellos. Las promesas sí, pero la obediencia no. Y si nosotros amamos a Dios, amamos su palabra. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Mire lo que sigue diciendo ahí, versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando entre ella las enemistades. O sea, nosotros ya no somos gentiles. Se murió la enemistad, cayó la pared que nos separaba. Ahora creemos en el Mesías, en Yeshua HaMashiach, el Salvador. Creemos en Él y somos un solo pueblo para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son hebreos? Ay, se asustó usted, ¿cierto? Pero si usted no es hebreo, entonces no ha cruzado el río. A su nombre. ¿Está entendiendo la palabra? Y miren lo que sigue diciendo ahí. Y vino, versículo 17, y anunció. ¿Quién vino? Jesús. ¿Qué anunció? Las buenas nuevas de paz. Y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. O sea, le predicó al pueblo que tenía cerca, allá en Israel, y le predicó a su pueblo que tenía ¿en dónde? Entre los gentiles. ¿A quién mandó? A Pablo. Tú no puedes seguir viviendo una vida de gentil. Tú tienes que vivir una vida del pueblo de Dios. El gentil aborrece a Dios. El gentil, hermano, está lejos de Dios. No lo acabamos de leer. Está alejado de Dios. El gentil no cree en la palabra. El gentil aborrece las cosas de Dios. Pero es que el que es del pueblo de Dios ama las cosas de Dios. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos, ¿cuáles? Los que estaban cerca. Y los otros, ¿cuáles? Los que estaban lejos. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Usted ve ahí dos iglesias? ¿O Pablo está siendo claro de que somos un solo pueblo? Volvamos a donde empezamos. Libro de Deuteronomio, capítulo 4. Y ahora, volviendo a leer este Deuteronomio capítulo 4, yo le pido a usted el favor que usted se responda ahí mismo. Si Dios le está hablando a usted y si eso es para usted o si no es para usted. A su nombre. Ahora pues, oh Israel, ¿es para usted? ¿Qué acabo de leer? ¿Es de Israel usted o no es? A su nombre. ¿Usted no le da alegría a esta palabra? De saber que ya no somos advenedizos, que ya no somos extranjeros, sino que ahora somos parte del pueblo de Dios, y que tumbó la pared intermedia, y que ahora, hermano, tenemos la ciudadanía. Ahora no le da alegría que hemos sido salvos por Jesús y reconciliados con Dios Padre para amar y deleitarnos en su palabra. ¿Quién vive? Ahora pues, oh Israel. Ay, aleluya. Qué triste el pueblo que dice que ama a Dios, pero dice que esto es para Israel y que ellos no son. Entonces a ellos, ¿qué ley los rige? Piense esto. Si los que dicen que son cristianos y dicen que la ley está abolida, entonces ¿cuál ley los rige? ¿La de sus deseos? ¿La del yo creo? ¿La ley del yo siento? ¿La del corazón engañoso? ¿La de la sabiduría animal? ¿La de la sabiduría terrenal? ¿La de la sabiduría satánica? Pues a mí me rige la sabiduría de Dios que me da el Espíritu Santo, sellado por el Señor mismo. Y yo le pido al Señor que selle en esta noche, que selle, y usted esté convencido de que usted es parte del pueblo de Dios. Lo leyó escrito por Pablo. Ahora somos del pueblo de Dios. Usted es del pueblo de Dios. Ame los mandamientos.
¿Usted es del pueblo de Dios? Ame la palabra. ¿Usted es del pueblo de Dios? Obedezca la palabra. Entonces dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Quién te enseña? Dios. ¿Qué te enseña? Su palabra, sus mandamientos. ¿Para qué? Para que los ejecutáis, o sea, para que los pongamos por obra. Y cuando tú pones por obra los mandamientos, ¿qué te da? ¿Qué te da los mandamientos? Léalo. Vida. Ejecuta los mandamientos para que viváis. La iglesia, ay santo el Señor lo que va a decir en este momento. La iglesia que no obedece los mandamientos está muerta. El cristiano que no obedece los mandamientos está muerto. Pero el que obedece los mandamientos tiene vida y abundante, porque Dios te da vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Tú no eres salvo por obedecer la ley. Tú ahora que tienes a Cristo y eres salvo, amas su ley, amas obedecerlo. Amas cuando coges ese ídolo que estaba en tu casa y lo destruyes a martillo. Amas cuando sacas el pecado y la inmundicia de tu corazón. Tú amas obedecer a Dios. Tú amas respetar su día de reposo. Tú amas comer lo que Dios te dice que comas. Tú amas desechar lo que Dios te dice que deseches. Porque aquí cuando el Señor te está hablando de sus estatutos para que vivas, te está hablando de hartas cosas. Cuando tú lees los 5 primeros libros de la Biblia, vas a encontrar mandamientos hacia Dios. Lo que trae y cómo aborrece Dios la idolatría. Cómo aborrece Dios los adivinos, los brujos, los hechiceros, la gorería. Eso es parte de la ley de Dios. Vas a encontrar Dios cómo aborrece ciertas prácticas sexuales y cuál es la vida sexual que Él quiere que tengamos. Vas a encontrar dentro de los decretos los alimentos que puedes comer, la carne que puedes comer y cuál no. Eso no es para mí, pastor. Eso es del Antiguo Testamento para los israelitas. ¿Y qué te dijo la palabra de Dios inspirada por medio de Pablo? ¿Que eres pueblo o no eres pueblo? ¿Y esos decretos son para ti o no son para ti? Y de pronto te duele esto. Te duele pensar que no puedes comer cerdo. Pero es que eso era en el Antiguo Testamento y yo soy gentil. Ah, si eres gentil, come. Pero si eres del pueblo de Dios, no comes cerdo. Si eres del pueblo de Dios, no comes nada que tenga sangre. Si comes, hermano, esa inmundicia, tú sabes que estás buscando muerte. Cuando tú comes cerdo, te estás enfermando. Cuando comes sangre, estás cometiendo un pecado gravísimo, porque en la sangre está la vida. Cuando tú no te casas, como dice la palabra de Dios, hermano, estás en pecado. La fornicación y el adulterio no puede estar, porque tú eres pueblo santo, sacerdocio. Eres testimonio del poder de Dios. A su nombre. Ama los mandamientos. Si quieres conocer a Dios, tienes que leer la ley de Él, porque la ley es Jesús. Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra que se hizo carne. Y si tú obedeces los mandamientos, vas a tener que, diga, vida. Y dice, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos a obedecer los mandamientos de Dios, ¿hemos sido justificados por Jesús? Sí. ¿Hemos sido perdonados de nuestros pecados por Jesús? Sí, cuando nos hemos arrepentido. Y cuando amamos a Dios, amamos su palabra. Y cuando amamos su palabra, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo te amo y sé que estoy reconciliado por tu Hijo Jesús, pero quiero obedecer los mandamientos para que veas que yo verdaderamente anhelo la tierra prometida. Tú
Tú le muestras con tus actos, con tu obediencia, de que estás entendiendo el sacrificio de Jesús. El Señor Jesús dijo: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿De dónde metió, hermano, en su corazón y en su mente la iglesia de que podía hacer lo que quisiera y que la ley ya no era para nosotros? Lee en Levítico 11 lo que puedes comer y lo que no puedes comer. Lee en Levítico 18 cuáles son lo que aborrece Dios sexualmente. Lee la Biblia toda para que entiendas que Dios es santo y que Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia tiene que ser santa. Y siga leyendo ahí conmigo. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Versículo 2. No añadiréis, uy santo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni la disminuiréis. ¿Qué está haciendo muchas iglesias cristianas? Añadiéndole cosas que Dios nunca dijo y quitando las que Él dijo. ¿Estamos entendiendo? Hermanos en Cristo que se paran y decirle a los hermanos: ustedes pueden comer lo que quieran. Dios santificó todos los alimentos. ¿De dónde sacaron esa mentira? Que en el libro de Hechos Pedro no comió esos alimentos. Y cuando Dios le dio la visión a Pedro de lo del lienzo con los alimentos, no le estaba hablando de alimentos, le estaba hablando de personas. Es cuando entra Pedro a la casa de Cornelio que dice: ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. No dice: ahora entiendo, puedo comer todo lo aborrecible. No. Nosotros somos hijos de Dios, pueblo de Dios, hasta en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que miramos, en cómo negociamos, en cómo corregimos a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestras esposas. Todo eso nos lo enseña Dios. Y dice aquí el Señor, dice que no le añadas a la palabra que yo os mando, ni la disminuyas, para que guardéis ¿qué? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora usted dirá de pronto por allá adentro: pero pastor, yo no me convenzo. Eso es del Antiguo Testamento. Yo le pregunto: ¿en qué libro está el Apocalipsis? Vaya Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19. Mire lo que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿A quién le llegó las plagas? Recuerde un poquito. ¿A quién le llegó las plagas enviadas por Dios? ¿Al pueblo de Israel o a los gentiles? ¿Cuántos dicen amén? Pero si la iglesia, si el pueblo de Dios le cambia a la palabra de Dios, si le añade o si le quita, cuando haya juicio de plagas, le va a tocar. ¿Se acuerda lo que el Señor nos hablaba? Cobertura, sin levadura y no salirse de la cobertura. La cobertura Jesús, la santidad de Jesús. La bendición está en obedecer a Jesús, a su nombre. Versículo 19: y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. ¡Ay! ¿Qué dice la iglesia? Yo puedo hacer lo que quiera, salvo, siempre salvo. Y tú te emborrachas, sí, porque yo estoy bajo la gracia y soy salvo.
¿Y tú estás en fornicación? Sí, porque yo estoy bajo la gracia y soy salvo. O sea que tú vives en pecado y dice que eres salvo. Si es que Dios tiene dos pueblos, el de Israel y no, es uno solo. Y ese Dios es santo. Y el pueblo de Dios debe ser santo. Y el Espíritu Santo es el que te perfecciona en la santidad. Si tú llevas en Cristo 10 años, tu vida tiene que estar transformada muchísimo. Si llevas 3 meses, tú tienes que estar cambiado muchísimo. Pero si tu vida es supuestamente cristiana y sigues cometiendo los mismos pecados que cuando estabas entre los gentiles, déjame decirte que tú no eres salvo. Wow. Esto no le gusta a nadie. Y esta predicación cierra puertas del mundo, pero abre las ventanas de los cielos y trae bendición, y trae fuego, y trae libertad, y trae sanidad, y trae restauración, y trae salvación a su nombre. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. ¿Cómo es la ciudad de Dios? Santa. Y en ella no entrará cosa corruptible. Y esto que es corruptible será transformado en incorruptible. Tenemos que ser glorificados. Pero es ahora que tú tienes que ser santificado. Tú no vas a ser glorificado, tú no vas a tener un cuerpo glorificado si hoy no decides ser santificado en obediencia y por el poder del Espíritu Santo. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos aman a Cristo? Ame su palabra. ¿Cuántos aman a Cristo? Obedezca su palabra. Mira el Señor Jesús. ¿Usted cree que el Señor Jesús vino a contradecir la palabra que Dios dio, el que le dio a su pueblo? A mí me gusta cuando Jesús les dijo: vosotros habéis oído que cualquiera que desea a la mujer, ¿cierto?, del prójimo, pero Él dice: yo les digo ahora, es algo más tremendo, el que la codicia ya fornicó con ella. O sea, nos aclaró más. El Señor Jesucristo: les doy un nuevo mandamiento: amen a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Sabes cuando dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? Porque habían abolido tanto el mandamiento de Dios que pensaban que los mandamientos del hombre eran los de Dios. Cuando les dijo el nuevo mandamiento, quiere decir amen a Dios, porque está en la primera tabla. En los mandamientos, los primeros mandamientos es amar a Dios. Y la segunda tabla, ¿qué es? Amen al prójimo. No lo mate, no le robe de la mujer, no le robe la casa, no levante un falso testimonio. ¿No estaba eso en los mandamientos? ¿Cuántos aman al Señor? Entonces, si eres pueblo, ama su ley. Y tú deberías aprenderte como mínimo los mandamientos, los 10. Usted no crea que los 10 mandamientos que le enseña la iglesia romana son los de la Biblia. Compárelos y se va a dar cuenta que no son los mismos. Usted como mínimo debería aprenderse ya los 10 mandamientos, tal y como están escritos en la Biblia. Pero si no conoce los mandamientos, ¿cómo los va a amar? ¿Cómo los va a obedecer? Usted tiene que comenzar a identificar los mandamientos. En Éxodo 20. Si usted es gentil, no le interesa este tema. Levante la mano los gentiles acá.
Levante las manos los del pueblo de Dios. Aleluya, dale un aplauso a Cristo y a su nombre. Hoy pídale al Señor que lo convenza con su espíritu. Si tiene pecado en su vida, dígale perdón a Dios y aléjese del pecado. Ame su palabra, porque Dios lo quiere bendecir. Y deje de estar diciendo que hoy, si usted lo estaba diciendo, no lo vuelva a decir. Si nunca lo ha dicho, pues nunca lo diga. No siga más diciendo que usted pertenece a una iglesia gentil, porque una iglesia gentil es pagana. Más bien diga: yo pertenezco al pueblo de Dios, a los santos de Dios, a los santos. Ame su palabra y dígale al Espíritu Santo que le llene. Cierre sus ojos en esta noche, que los santifique, que esos 10 mandamientos que son la base comiencen a quedar guardados para cumplirlos. El Señor, hermano, murió en la cruz para quitar la separación que había y hacernos pueblo.